Hola, buenas tardes. Esta vez, si tienes un apartamento turístico o un alojamiento de esos que deja los cajetines por ahí pegados en cualquier sitio, este vídeo te interesa. A todos los de las asociaciones esas de apartamentos turísticos también os interesa. Pasárselo a vuestros asociados, que le va a hacer probablemente que no tengan un agujero en la cuenta corriente. Mirad, hoy estamos a 24 de abril del 2025 y nos estamos encontrando, entre otras gestiones en las que tenemos conocimiento, estamos encontrando gente que va por ahí buscando alojamientos, casualmente. Esto nos ha sucedido hace 2 días, con lo cual queremos ponerlo en conocimiento de todos vosotros para que os pueda ayudar, para que no os metan un calote, porque es el calote del extranjero encubierto, que probablemente ni sea extranjero, o a lo mejor es español, pero no lo vas a saber porque tú no eres policía. Así que tomar lápiz y papel, preparaditos, y ahí os va. Bueno, la última es coger e intentar alquilar un apartamento por una plataforma, a poder ser Booking, y que no tenga delegado en Booking el cobro del alojamiento. Eso es el FETEN, pero ya os digo, hay gente que busca alojamientos donde no esté gestionado por el Booking. No sabemos, como todas las cosas, si puede interesar o no al Booking que lo gestione esos fondos el Booking, con lo cual pueden... No vamos a pensar mal, ¿no? Porque si te entran a robar y que ese día por la tarde te vengan a ofrecer una alarma sin saber nadie que te ha entrado a robar, a veces uno le entra al canguele. ¿Entiendes? Si lo entendéis bien, y si no, no importa. Luego, esta gente busca alojamientos, a poder ser de particulares o no tan particulares, pero que gestione directamente el alojamiento, el ingreso. Luego, se dedican a anotar, reservaros una noche en el alojamiento y introducen unos datos de un huésped. Supuestamente debía de ser el que viene a alojarse. Pero bueno, meten unos datos y se hacen el loco, y esos datos colocan, dicen que es un DNI, por ejemplo, y que tiene un domicilio en España y tiene un nombre un tanto estrambólico. Pero bueno, hoy hay españoles que tienen nombres estrambólicos, no es como antes, no todos se llaman José o María. Y resulta que cuando meten los datos en esa plataforma, en este caso fue en el booking.com, fue esa plataforma. Metieron los datos, una persona que quiso tener un alojamiento para una noche, y desde el alojamiento recepcionaron los datos, parecía que todo estaba bien, pero ¿qué sucede? Que intentan hacer la reserva del alojamiento para el mismo día y fuera o próxima a los horarios de que no se puede hacer el check-in ya. Para que si es un particular, pues como siempre nos come las ganas de hacer, van allí y le van a dar una clave para poder entrar en el alojamiento. Preparaditos a los que tenéis claves. Luego, introduce ese huésped esos datos, pone unos datos casualmente un poquito erróneos. Pues, por ejemplo, dicen que tiene un DNI que al final no lo tiene, o pone unos números que al final esos números se equivocó sin querer. Incluso llega a poner una tarjeta de crédito que rechaza todas las transacciones. Pero claro, como lo hace 2 horitas o 1 horita antes del horario límite del checkout, y allí es probable que al ser de una persona que no le gestionen los fondos, pues ya no puede hacer el cobro en el momento. ¿Qué sucede? Que mucha gente que tiene esas cajetillas, tan pronto le hacen la reserva y le meten los datos, aunque todavía no esté verificado el pago, le dan la clave para acceder al apartamento. Y ahí viene el problema. Que como solo te vienen una noche y le das la clave para acceder al apartamento, se te quedan con la clave y se meten dentro. Cuando quieras hacer el cobro, la tarjeta no funciona. Cuando quieras registrar los datos para la Guardia Civil, que es obligatorio, y si no lo haces, estás sometido a multas, que probablemente te caiga una, el huésped tiene que darte los datos. No tú hacer de policía, el huésped te da los datos allí delante
y te firma la hoja de transeúnte. Ahora es cuando dicen unos, yo es que lo hago todo telemático. ¿Telemático con quién? Si no estás ni delante del huésped, ni sabes quién es, ni sabes si es otra persona que trae un DNI que no es de esa persona, no estás delante de nadie, así que mover el culito y hay que estar con los huéspedes recepcionándolos, y si no los recepcionáis, ateneros a las consecuencias. Y en este caso, aquí se recepcionó el huésped y sucedió todo esto que os estoy contando. Metieron una tarjeta fraudulenta, metieron datos erróneos, nos dicen que es un huésped español y es un huésped extranjero, concretamente de Italia. Resulta que cuando viene a hacer el check-in, lo que no se esperaba el huésped, señores, ahí viene, es que alguien hubiera allí para recibirlo. Pensaba que le iban a dar una clave, se iba a meter dentro del alojamiento, él y 40 más probablemente, y al día siguiente se iba a ir sin pagar. Y como esto no le salió bien, atención, no le quedó más remedio que pagar delante de la persona que estaba realizando el check-in. Así que se le cobró el alojamiento de esa noche, pero es que ahí no acabó el problema. El problema todavía acababa de empezar. Se le facilita al huésped la entrada para hacer el check-in y resulta que tampoco tiene DNI. Es falso, los datos que metió en el booking eran falsos, no tiene DNI. Tiene un pasaporte italiano, en este caso italiana. Con lo cual, ese pasaporte no se parece en nada, solo el nombre y el apellido a la persona que realiza la reserva. Con lo cual, te encuentras de que no tiene DNI, el número que te facilita es falso y al revisar los datos del pasaporte, se le cogen los datos del pasaporte para remitir a la Guardia Civil. Con el pasaporte se le advierte a la inquilina de que tiene que dar los datos correctos, que si no podemos tener un problema. Y la inquilina, entre risas y sollozos, dice que se equivocó de darte el pasaporte cuando te dice que tiene un DNI, se equivocó de los datos de los números, se equivocó de la tarjeta de crédito que no la puso una vez, sino que al notificárselo el booking que estaba rechazando las transacciones 15 minutos o 20 minutos antes del horario máximo para hacer el check-in, se le rechazó 3 veces, metió los datos de la tarjeta de crédito 3 veces para intentar que alguien le mandara una clave y como no lo consiguió, aún no acabó ahí el tema. Llegó al alojamiento, se le recepcionó bien los datos, se le cogió el nombre completo, se le cogieron los datos que exige la normativa de acuerdo a la Dirección General de la Policía, con el SES Alojamientos. Se le cogió la firma presencial de que esa señora era la que iba a acceder a ese alojamiento. No os lo perdáis porque ya sabéis, en el apartamento os reserva uno y vienen 16. Y este era otro de esos casos. Le advertimos que si venía alguna persona más a ese alojamiento, no nos quedaría más remedio que pues notificarlo a quien correspondiera. Nos dice que no, que va a venir sola, a lo mejor otra persona, pero que no lo sabe con seguridad, que a lo mejor vendrá 4 o 5 horas más tarde. Igual piensan que están allí esperándole. Y no te lo pierdas, dejamos nota de esta incidencia a donde corresponde, tanto autoridades como la plataforma, como lo que está sucediendo de que están dando tarjetas falsas y credenciales con pasaportes y DNIs falsos. Y 2 días después nos llega una reclamación de esa misma clienta a un alojamiento de los que se gestionan, que es el que sucedió todos estos acontecimientos que son para escribir un libro, y nos indica que el alojamiento estaba completamente sucio. Lo que no sabe es que la persona que reporta cuando se limpian los alojamientos es la misma que le recepcionó los datos y revisa los alojamientos todos, con lo cual quiere que se le reintegre el importe del alojamiento 2 días después, porque si no lo va a poner en conocimiento y va a efectuar las denuncias porque le picó una chinche en un pie el día justo que manda la reclamación y ella resulta que está en el alojamiento, se alojó
hace 2 días, no uno. Luego, cuando le hacemos hincapié que se ha equivocado en el día que está reclamando, nos dice que no, que tiene la completa seguridad de que es de este alojamiento en el que facilitó el pasaporte mal, el DNI mal, el número de pasaporte mal, la tarjeta mal. Es todo una montonera de casualidades. Oye, es que esta mujer solo le pasa a ella. Además, le hemos dicho que por favor, si reportaba un tipo pues de esas cuestiones, que debe de hacerlo en el momento para que alguien pueda acudir allí y ver si el apartamento realmente no había sido limpiado, algo que no hizo y que intentó reclamar 2 días después de haber estado alojada en un apartamento, en un alojamiento. Bueno, pues ahí os lo dejo. Esta es la gente que viene. Esta es la gente que viene, sí señor. Esto se llama ir a hacer las vacaciones sin pasta e intentarle cargar todo por ahí a cualquiera. Le da igual, sin escrúpulos. Prepararos este verano, que hay quien mete los alojamientos falsos y tima a los que intentan viajar honestamente, pero también hay de la otra parte, que son los que intentan viajar a cuenta de los demás, señores. Sí, señor. Para hacer un libro, ahí lo tenéis, y empezamos en el 2005. Ya sabéis que la necesidad agudiza el ingenio. Ahí os lo dejo. Así que, pues nada, hasta que nos pase otra calamidad. En este caso ha sido una cosa que nos ha chupado la energía, pero seguro que va a haber en otro momento algo que no nos va a chupar la energía, que nos lo va a poner más dura. Así que ahí os lo dejo. Hasta luego. Adiós para todas aquellas asociaciones turísticas y toda esa gente que tiene cajetines sueltos por ahí así a lo loco con las llaves dentro. Tener cuidado, no vaya a ser que os las lleven y un día llegues allí y no tengas ni electrodomésticos, ni sillones, ni muebles, ni nada. Hay un refrán aquí en esta tierra que dice o que teña tenda, que atenda, e senón, que a venda. Ahí os lo dejo. Hasta luego. Espero que paséis unas felices vacaciones. Hasta luego. Y ya sabéis, si viajáis, adelante. Pero mirad el presupuesto, no vayáis ir metiendo calotes por ahí a lo loco. Que seguro que hay gente que se va a reír vuestra. Fijaros en los vídeos que hago yo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós!